buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Sole, ¿cómo estás? Fabián, Juan Hola, Sole, Manuel, Fabi, Andrés, ¿cómo están? ¿Cómo Andrés, andan? le tengo que dar a Andrés este micrófono. Juanma, ¿lo podés hacer vos? A ver, a ver. Solicitudes. Listo. Perfecto, gracias. Qué bueno, trabajar en equipo, me encanta. Esto de tener que hablar y coordinar, siempre le digo a Fabián que me cuesta un poco. Bueno, hola a todos, soy Soledad Balayán, tengo inmobiliaria, trabajo en el mercado hace mucho. En el momento en que había crédito hipotecario y donde era indistinto comprar y alquilar, eso les da una pauta de cuánto hace que estoy acá. Bueno, bueno, conmigo van a estar Fabián, de Fabián Achaval Propiedades, y Juan Manuel, que forma parte también de la empresa Fabián. Y quería agradecerle a Andrés Orestem por estar hoy acá y destinar unos minutos de su tiempo a este space. Así que bueno, no lo conozco personalmente, lo sigo, escucho el podcast. Le agradezco muchísimo estar acá. Vamos a hablar un poquito primero de los datos más micro, que son los que vemos con los colegas en el día a día, trabajar en el mercado inmobiliario, y después hablar un poco más de la parte macro, ¿no? Que nos puede de alguna manera decir qué es lo que va a pasar o qué es lo que podríamos esperar que va a pasar. Armamos una lista con Fabián para ver cuáles serían los indicadores que nos dirían que se está reactivando el mercado inmobiliario, ¿no? Entre ellos está la caída en la oferta de propiedades, que venía sostenida y aumentando todas las semanas, no solo los meses, sino todas las semanas. Un aumento de la cantidad de operaciones, que esto también lo estamos viendo. Entre paréntesis, yo digo, no podemos hablar de récord, ¿sí? Estamos en las 3.100, pero para mí sigue siendo un número bajo. Un aumento en la búsqueda de propiedades en venta en los portales, o sea, que haya más interés en la gente en buscar para comprar, ¿no? Del lado de la demanda. Creer, o sea, que mejoren un poco las expectativas del mercado justamente para que se dé ese impulso. Una recuperación del salario real, del salario en dólares, ¿no? Las propiedades las tenemos publicadas y se venden en dólares. Y bueno, el costo de la construcción, si está estabilizado, si sigue siendo bajo, esto va a depender obviamente de la inflación y de lo que pase con el precio del dólar también. Y si llegamos a un piso de recuperación de precios y hay un rebote o no. Yo voy a hablar un poco más de la oferta, que es el dato que yo vengo siguiendo con mayor atención y a través o sea, desde el 2012 que vengo observando la cantidad de avisos publicados en los portales. Empecé con Zona Prop, que era digamos, el buscador en ese momento más importante. Argenprop es el más antiguo, tiene mucha historia, desde que yo estoy en el mercado y que está internet básicamente, es que Argenprop está ahí, y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Porque el dato que a mí me dio en el índice de oferta es la primera vez que cae la oferta de manera interanual. O sea, estamos observando menos avisos de departamentos en venta que el año pasado. Y esto nos podría estar indicando que si aumentaron la cantidad de operaciones y cae la oferta, bueno, podríamos estar hablando de una reactivación. Ahora con Fabián y con Juan Manuel siempre lo charlamos y decimos, bueno, pero ¿será realmente así? A mí siempre me hicieron la observación de que el índice de oferta que yo elaboro, como solamente mira un buscador, no estaría mirando todos, digamos, el mercado en sí mismo, ¿no? Y siempre lo que hice fue observar qué pasaba en los otros buscadores, y al ver que la tendencia era la misma, dije, bueno, estoy bien, digamos, con este dato de Zona Pro.
Ahora, observando en el mes de octubre qué pasó en Argenprop, no se está dando esa caída en la oferta, se está dando un incremento. Entonces a mí eso me prendió una lamparita y nosotros como estamos dentro del mercado y sabemos cosas más bien micro, bien de lo que pasa, de la comercialización, de las estrategias de cada buscador y qué es lo que nos está pasando a nosotros como inmobiliarios, ¿no? El análisis que yo hago, digo, bueno, no, a ver, si en Argenprop aumentó, que es un portal pago, ¿sí? Eso es muy importante, analizar también los portales que son pagos versus los que no, descartar los que son gratuitos, porque bueno, si viven de publicidad, les conviene tener mucha oferta aunque no esté actualizada, ¿no? El hecho de que uno pague el aviso quiere decir que está activo. Entonces, lo que yo estuve analizando es que lo que me parece que está pasando es que hoy hay más información. Hoy tenemos más información gracias al relevamiento de operaciones inmobiliarias que hacemos con Fabián y otros índices que hay del mercado. Se sabe con mayor exactitud cuánto cayó el metro cuadrado. Entonces, eso de tener un poco más de información nos está permitiendo, de alguna manera, saber si tomás una propiedad, si está en precio o no está en precio. Y como hoy se está volviendo mucho más costoso publicar, eso es un poco lo que está pasando, puede ser que las inmobiliarias se vuelvan un poco más selectivas al momento de publicar y digan, bueno, no, lo que está fuera de precio directamente no se publica, le ponemos mucho foco a lo que está en valor más real. Entonces eso es un llamado de atención para mí respecto de la oferta. O sea, ojo, cayó en zona prop, pero aumentó en Argenprop. Entonces no sabemos si por ese lado tenemos una señal de reactivación. Y otra cosa que viene también del lado de los portales, bueno, pero eso sería más a nivel precio, ¿no? Que las propiedades nuevas que están ingresando, las publicaciones nuevas, ingresan a valores más bajos. Esto ya se venía dando. Pero lo que dicen los informes de casi todos los portales, incluyendo Mercado Libre y Zona Prop, es que ese porcentaje se achica. O sea, que entran más baratas respecto de las que ya están publicadas, pero un poco menos que antes. O sea, eso por ahí después Fabián me puede ayudar un poquito con ese dato un poco más fino. Pero bueno, esto es un poco la parte de oferta, ¿no? Yo le quería dar ahora un poco la palabra a Fabián, porque en realidad le queremos dar bastante espacio a Andrés, tenemos algunas preguntas para él, pero no quería dejar de hablar de esta parte de la oferta. No sé, Fabián, si se te ocurre agregar algo con respecto Sí, a tal cual. operaciones. Gracias, Sole, por siempre coordinar todo el space. Sé que es un esfuerzo grande. Ahí un poco para retomar la discusión, el debate actualmente con muchos colegas que tienen informes y que los publican y varios artículos de prensa es si realmente estamos viviendo una reactivación. Un poco les adelanto la posición mía y acá puede haber un debate con el resto de los colegas. En nuestra opinión, lo que estamos viendo es una recuperación, digamos, un aumento del nivel de operaciones que es consistente con un tema estacional. Es decir, en el segundo semestre del año siempre hay más operaciones, en promedio un 27% más que en el primer semestre. Siempre pasa eso. Y muchos colegas entienden y ven esto como una recuperación, sumando dos factores más. Como decía Sole, la caída en la oferta de inmuebles y cierta recuperación en el nivel de precio. Lo que estamos viendo es que desde nuestra perspectiva, lo que pasó en la oferta fue únicamente un tema excluyente de zona prop, por un tema de política tarifaria que no tiene sentido aburrir a toda la audiencia. Y con respecto al nivel de precios, que ojalá que tengamos tiempo para debatirlo, hay, digamos, claros y sombras. A nivel interanual, cuando hacemos acumulado 9 meses 2022 versus 2021, vemos aún todavía una muy fuerte caída en los precios, pero muy, muy fuerte. Mientras que también tenemos buenas noticias si analizamos el tercer trimestre del año versus el segundo. Por eso, según donde nos posicionemos, vamos a ver cuál es la perspectiva del mercado. Aún el mercado sigue operando en niveles mínimos.
hay un colega que recientemente dijo, bueno, estamos un 4% arriba del tercer trimestre de 2019. Sí, pero el tercer trimestre de 2019 era pospaso, y 2019 había terminado como el peor año de la historia, de toda la historia en el mercado inmobiliario. O sea que un 4% arriba de eso, pospaso, y no es una buena noticia. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer, y ojalá que tengamos tiempo para discutirlo, es si estamos operando, si vamos a poder volver en algún momento a las 4.000, 5.000 operaciones mensuales, o si estamos en un nuevo nivel de estabilidad en torno a 3.000 operaciones, en cuyo caso va a haber que trabajar en el mercado de otra forma completamente distinta, porque está aumentando mucho la cantidad de brokers y agentes en el mercado, y con un mercado mucho que se está jibarizando, va a haber que hacer esfuerzos interesantes para trabajar. Eso es un poco el diagnóstico desde nuestro lado. Juan Manuel, ¿estás ahí? Yo no, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo no quisiera, ahí me parece que fue muy completa la primera parte de Fabián y de Sole como para contar un poco lo que estamos viendo desde el sector. Me parece que, o sea, la verdad que contando con la participación de Andrés, vamos a aprovechar su presencia y su expertise. Andrés es economista de la consultora Econviews, es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, de la Universidad de Buenos Aires, y es conductor de un podcast, como decía Sole, que es bastante escuchado por decisores, por el sector también y por quienes siguen la macro y la economía argentina, que es La Economía en 3 minutos. De hecho, me lo pongo, confieso, Andrés, cuando tengo que ir a hacer bici al gimnasio el domingo, voy escuchando tarde, cuando vuelvo, tu podcast. La verdad que acá siempre hay un tema de si hay expectativas, cuáles son los datos duros del sector que impactan, pero la verdad es que, por lo menos con Fabián, con Sole, tenemos siempre la mirada de pensar el sector dentro de la macro, cómo la macro incide también en el desempeño del sector. Así que la verdad es que qué mejor que contar con una participación como la de Andrés para poder contarnos qué es lo que está viendo él de los fundamentos hoy en la economía argentina y qué ve en perspectiva para el año que viene, siendo que tenemos un año decisorio donde empieza ya a calentarse los motores para el año electoral y qué es lo que estamos viendo en ese sentido. Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, un placer estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Así que a Fabián, a Juan Manuel y a Sole. Bueno, yo no soy un experto en el mercado inmobiliario. De hecho, la última vez que me mudé fue en el 2003, así que estoy alejado incluso a nivel personal del sector, pero obviamente sigo las inclemencias porque es un sector muy importante, porque está muy vinculado a la construcción digamos, es causa y consecuencia de lo macro. Así que, bueno, les cuento un poco por ahí para setear la escena, digamos, un poco qué veo yo en la macro de corto plazo y para el 2003 y más allá. Yo no soy tremendista, o sea, hay colegas, muchos muy respetados y muy inteligentes que tienen una visión mucho más apocalíptica que la mía, pero obviamente tampoco es que sea optimista en el corto plazo. O sea, yo creo que el famoso plan llegar de Massa tiene probabilidades de cumplir su cometido, es decir, llegar a las PASO, si es que hay PASO, o a las elecciones del año que viene, sin que la economía entre en una de esas crisis terminales en que suele caer la Argentina. Y el plan llegar, a mi modo de ver, implica que el año que viene vamos a tener una economía bastante planchada, es decir, el crecimiento que tuvimos el año pasado, que generó un efecto arrastre, que alguito de crecimiento hubo en este 2022, me parece que no lo vamos a ver de acá al año que viene, pero tampoco vamos a tener una mega recesión, es decir, estoy pensando en un cero, puede ser +1, puede ser -1, va a depender un poco también de cuánto gasto electoral haya el año que viene. Entonces, eso por un lado. La segunda cosa es inflación. Yo creo que no hay ninguna chance de que baje. No solo que no llegue al 60% que pusieron en el presupuesto, sino que no hay ninguna chance de que baje.
Porque si bajara la inflación tendríamos muchísimos problemas fiscales y con los problemas fiscales no es que a Massa o a Cristina o a Alberto le preocupen mucho los problemas fiscales, sino que no tienen cómo financiarlo. Entonces, por las buenas o por las malas les van a tener que importar los problemas fiscales. Y por otro lado, tienen la cuestión monetaria de las LELIQs. Entonces, si bajara la inflación, vos probablemente tendrías una tasa real positiva, y con la tasa real positiva, que el efecto bola de nieve sobre las LELIQs es algo mucho más tangible. Yo hoy no estoy preocupado, sí es algo que miro, pero me parece que al 8,5% del PBI de activos de LELIQs más pases no estamos en una situación de peligro, por lo menos por ahora, pero si la inflación bajara, eso empezaría a tener otra dinámica. Entonces, mi impresión es que la inflación se va a quedar en los 3 dígitos, en 3 dígitos bajos, es decir, mi escenario base 110, pues puede ser 120, puede ser 130, puede ser que sea un poquito mejor, y sea 100, sí, 60 no la veo. Entonces, mi escenario para el año que viene es un escenario de masomenismo. Y dentro de ese masomenismo quiero destacar 2 o 3 cosas. Ahí, escuchando la Sole, mirando los indicadores del sector, bueno, uno dice, che, hace 3 meses que el Blue y el contado con liqui no sube, es decir, que el salario medido en Blue, que es el dólar relevante para el sector de ustedes, bueno, en ese sentido, pese que el salario en los últimos 3 meses perdió contra la inflación, le ganó al dólar Blue. Entonces, ahí tenés una especie de claroscuro. Yo creo que esta brecha que hoy está en el contado con liqui en 93% y en el Blue en 80 y pico, me parece que está como cerca de un piso. No sé, no me imagino bajando 10, 15 puntos más, lo que no quiere decir que suba, pero esto también me diría que la capacidad de compra, digamos, a ceteris paribus o ceteris paribus, como se dice, digamos, a iguales precios, la capacidad de compra del salario no debería mejorar de acá en adelante, y además yo creo que el salario va a perder contra la inflación, más allá de que vemos algunas paritarias firmándose muy arriba. Obviamente eso es una fracción de los trabajadores, todos sabemos que hay muchos trabajadores informales, muchos de los potenciales compradores de propiedades son profesionales independientes, monotributistas, que no tienen la suerte de que te represente Moyano, digamos, o algún otro gremio. Entonces no hay que tomar el índice camioneros, me parece como un índice salarial relevante para la macro. Así que eso es, digamos, en resumidas cuentas, lo que yo veo para los próximos meses. Ahora, 2 o 3 cuestiones por ahí para generar un poco de controversia. ¿Qué va a pasar cuando en mayo, junio las encuestas muestran, o si las encuestas muestran que pierde el gobierno? Es decir, que no sabemos quién va a ser el candidato del gobierno, pero vamos a asumir que tienen pocas chances de ganar. Entonces, frente a lo que parecería ser, va a ser una victoria de la oposición, ¿se estabiliza el mercado? Bueno, no lo sé, obviamente no tengo esa respuesta, pero lo dejo como una inquietud, porque lo vimos en el 2015, cuando todo el mundo asumía que se venía un cambio, porque en esa época era un Scioli menos kirchnerista, digamos, era un Scioli más pro cambio, era Scioli o Macri, entonces era esto cambia para mejor, no sabemos quién va a ser, y el mercado empezó a pricear el cambio de manera muy agresiva en los activos financieros, y en general uno no puede, me parece, disociar demasiado los activos inmobiliarios de los activos financieros. Obviamente hay un tema de liquidez y no son lo mismo, pero me parece que hay algún tipo de correlación allí. Entonces la pregunta es, esto de que los bonos argentinos valen 20 centavos, con una encuesta que dice que pierde el gobierno, ¿siguen valiendo 20 o valen 25, o valen 30 o valen 40? No lo sé. No lo sé porque también va a pesar que la experiencia cambiemita 2015-2019 terminó mal. Entonces, no me parece obvio que el mercado se suba a eso, pero lo dejo como inquietud. Y la segunda cosa que quiero plantear, y después obviamente escucho todos los comentarios y preguntas, es, bueno, el que venga, no importa cómo se llame, inclusive si fuera peronista, va a tener que hacer un plan de estabilización. Cuando hablo de plan de estabilización, hablo de plan de estabilización en serio, no estas publinotas que manda Massa, que va a ser una estabilización, que es básicamente congelar un precio. Estamos hablando de un programa de shock macroeconómico que podrá tener N aristas posibles, pero que
va a generar una alineación de precios relativos, es decir, va a tener una suba de tarifas, que va a tener algún tipo de devaluación, no sabemos si es con unificación, sin unificación, etcétera, etcétera, pero que va a apuntar de cualquier manera a una brecha más baja. Es decir, que el dólar oficial va a tener otro valor. Y bueno, eso es probablemente, y si eso sale bien, y obviamente no sabemos si va a salir bien, pero si eso sale bien, vas a tener unos primeros meses que no van a ser muy sencillos porque vas a tener un shock negativo para la economía, con suba de inflación, o sea, para que la inflación baje primero tendrá que subir. Eh, y bueno, entonces yo veo ahí unos meses en donde no tengo claro qué va a pasar, pero bueno, ahí me parece que es la chance que tiene Argentina de tener o ir hacia una inflación más baja, o sea, ir y reducir el déficit o eliminarlo si fuera posible, y a partir de ahí generar la credibilidad, que es probablemente el activo más esquivo para la Argentina, hoy la credibilidad, y a partir de ahí generar ese círculo virtuoso en donde empecemos los argentinos, vuelvan a confiar en la Argentina, eh, y probablemente si eso ocurre, uno se imagina precios de propiedades eh, más altos, ¿no es cierto? Porque además al eliminar la brecha, eh, yo creo que eso es uno de los símbolos, o eliminar la brecha o reducir la brecha, depende si hay o no unificación, son uno de los símbolos de confianza, y entonces yo creo que a lo mejor con algún rezago, pero eso se debería trasladar al mercado inmobiliario, de la misma manera que uno se imagina, quizás no inmediatamente, pero en el segundo año vos vas a poder ver más inversión, vas a tener compañías nuevas tratando de ver de qué se trata la Argentina, compañías que salieron y que vuelven a entrar, entonces también tenés quizás alguna inversión del sector corporativo también, y no solo en el sector de vivienda. Eh, y obviamente la niña bonita, que es el crédito, ¿no? En la Argentina el crédito hipotecario no existe, yo sigo la data del Colegio de Escribanos, que siguen todos ustedes, las 3.000 y pico de escrituras, y el mes pasado, si no me equivoco, menos del 4% tuvo una contraprestación hipotecaria, entonces, bueno, cuando no hay crédito hipotecario solamente pueden comprar los que ya tienen. Eh, y eso obviamente es un problemón porque, bueno, hay mucha gente en este país que no tienen y el déficit de vivienda es grande. eh, y bueno, y el último comentario que quiero hacer, de nuevo tocando de oído, es el siguiente. Hubo mucha gente que se fue del país. Cuando digo mucha gente, no son números macroeconómicamente significativos. No es como Venezuela, donde vos tenés un porcentaje de la población gigante. Acá no estamos hablando de nada ni parecido, pero sí es cierto que se fue mucha gente que está en el segmento de propietarios, llamémoslo así. Y al mismo tiempo la brecha hizo que la construcción le vaya muy bien. En el último, la actividad de la construcción fue muy buena. Entonces, la pregunta, que capaz que es más una pregunta mía hacia ustedes, es, me da la impresión de que con embajadas achicándose, con multinacionales achicándose, con ricos que se van a Uruguay, con programadores que consiguen laburo afuera, hay como un pool de demanda que no está y un pool de oferta que entre inversores de pozo y gente que tiene dólares sin declarar y lo que fuera, fue creciendo el mundo de la construcción. Entonces, no sé cómo se vacía ese mercado, pero de nuevo, realmente no lo sé. Es algo que más bien me llama la atención, pero que no tengo una respuesta. Pero bueno, paro acá, así no monopolizo y escucho las reflexiones de ustedes o preguntas o lo que quieran. Bueno, gracias Andrés. Bueno, la verdad que mucha polémica para lo que viene. Yo tengo algunas cuestiones, pero no sé, Sole, no quiero desordenar el panel. No sé si querés que No, avancemos preguntas me por ahí. gustaría que vos, que sos el optimista del grupo siempre, porque, a ver, yo escucho mucho a economistas, convivo con un economista, o sea que para mí es muy difícil ser optimista cuando lo escucho a Andrés, escucho la macro, ¿no? Entonces quiero tu visión de economista, pero optimista.
¿qué podés rescatar? Porque lo que dice Andrés es así, o sea, tenemos una explosión de construcción que bueno, eso de alguna manera va a meter presión en los precios de los usados, así que no sé, me gustaría, que yo ya hablé bastante, me gustaría escucharte un ratito A a ver, vos. yo voy a... gracias, vuelvo a decir, Sole, y gracias, Andrés. Sole, me estás pidiendo algo que no voy a poder hacer. Voy a tener que matizar porque Andrés cree que, él dijo ya, no soy tan pesimista, pero dado lo que conocemos de la dinámica del sector, no diría que soy pesimista, pero soy cauteloso. Hace días se publicó el dato de las escrituras de octubre y nosotros ahí sacamos un gráfico de burbujas y en el radar inmobiliario que sacamos todos los meses, hacemos un seguimiento de la dinámica, o sea, qué va pasando con lo que va pasando en la oferta y cómo se va comportando las operaciones en perspectiva de los años pasados y viendo un poco esa dinámica en perspectiva con la oferta de propiedades del stock total. Y ahí lo que sí vemos es que es cierto que la construcción en un punto está motorizada por excedentes principalmente en pesos, por el aprovechamiento de muchos que están en el sector y que aprovechan también la caída de los precios de la incidencia, pero al mismo tiempo los bajos valores de la construcción cuando el dólar pega una suba y se hacen mucho más bajos los costos de construir. Entonces, esas dos dinámicas vienen acompañando el proceso de construcción y eso va siendo, sobre todo en un mercado dinámico como el de la Ciudad de Buenos Aires, una renovación fuerte del stock de viviendas ofrecidas. O sea que hay mucho nuevo que se está construyendo y mucho nuevo que se va a construir. Es cierto que hay una especie de parate, una dinámica que no es que sigue que el crecimiento de los metros nuevos viene en progresión geométrica, sino que empieza a haber una expectativa que se va de alguna manera haciendo, no es que sigue creciendo, van creciendo, pero mucho más de alguna manera en forma vegetativa los metros que se construyen, si bien hay mucha construcción que va agrandando ese stock. Entonces, con respecto a lo que señalaba Andrés, respecto a lo que sería el componente expectativas de lo que puede ser un cambio de gobierno y cómo esto puede pegar en activos más líquidos, yo creo que en el sector del mercado inmobiliario directamente va a ser hoy muy difícil por varias razones. O sea, acá hay dos razones fundamentales que ayudan a los precios, que son una, los términos de intercambio y el otro, el crecimiento del PIB. Pero hay una cuestión que afecta mucho que tiene que ver con el stock ofrecido. Y hoy el stock ofrecido es fenomenal. O sea, en el cálculo que hacemos nosotros en el radar, para adelanto así medio chivo del radar que vamos a sacar en los próximos días, la cantidad de años que nosotros suponemos que se necesitan para desagotar el stock actual son 4 años y medio. Cuando en un momento dinámico, como podemos, el último reciente, donde, qué sé yo, 16, año 16, 17, donde estaban los créditos UVA en el 17, necesitabas un año para desagotar el stock existente, con lo cual hoy necesitas 4 veces y media más. Eso es una limitación, sobre todo para la recuperación de precios. Ahora, es cierto que respecto a la dinámica, nosotros no es que somos optimistas en eso, yo sé que vos, Sole, me ponés expectativas y confianza en mi optimismo, pero lo cierto es que con tanto stock y el mercado que de a poquito va reaccionando, uno va diciendo, bueno, el mercado se va despegando, pero se va despegando, va empezando a reaccionar, quiere decir y estamos de vuelta, por ejemplo, para poner un ejemplo bien claro, el salario que puede comprar departamentos. Hoy estamos en la medición de septiembre en 228, casi 229 salarios para comprar un salario promedio RIPTE, para comprar un departamento de 60 metros cuadrados promedio en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el valor, eso que se está estabilizando, porque tuvimos un poquito menos en mayo, pero se está estabilizando hasta antes de la pandemia. O sea que estamos volviendo lentamente, cuando vemos la serie, a lo que es el septiembre de 18, que te necesitabas 203 salarios, hasta enero de 2020 necesitabas 221. O sea, estás en ese nivel, lo que te habla de cómo el salario, que es el que a nivel agregado compra metros cuadrados, con qué posibilidad está de hacerlo. Y respecto a otras variables, como tiene que ver no solamente la inflación. El otro día hablaba con un empresario vinculado al sector crediticio y me decía un privado que están básicamente haciendo
cobro de cartera, pero que no con esta nominalidad, salvo que tengas una actividad muy diversificada, no le estaba rindiendo en la actividad de hacer préstamos, salvo que prestes en dólares a una tasa, digo, como hacen muchos privados, escribanías y demás, que realmente es un negocio muy chico. Pero a nivel del crédito hipotecario en pesos, para comprar viviendas, hoy los que financian son muchas veces los desarrolladores para poder hacer obra nueva. Entonces, eso también te pone una expectativa moderada respecto a los próximos años. Y para poder activar el crédito, sí, podemos pensar que desde el punto de vista fiscal y monetario, el actual gobierno en el plan, lo que Andrés denominaba el plan Llegar, está de alguna manera teniendo control principalmente de la macro y de las expectativas y de la volatilidad cambiaria. Lo cierto es que, dada la negociación con el fondo, dadas las necesidades financieras que tiene la Argentina para lo que queda de este gobierno y lo que vaya a tocarle al gobierno que viene, te enfrentan frente a un escenario donde vos tenés 3 años, 4 años, donde no vas a tener mucha liquidez para que este mercado, que es un mercado que a veces se confunde, a veces se dolariza por una cuestión de tener una referencia a largo plazo, pero después depende de muchas variables, o sea, que haya liquidez en dólares, es cierto, pero que también la capacidad de compra del salario sea buena, que el PBI crezca, y eso para los próximos 4 años, con este stock, te pone una moderación, por lo menos en las expectativas de precio. En lo que tiene que ver con cantidades, como decía yo días atrás en una serie de intercambios de tweets que tuve con algunos que me comentaron el posteo, yo, en base a lo que venimos analizando en el radar, creo que hay que ser muy prudente, que de a poquito estamos recuperando niveles pre-pandemia, pero no, o sea, también comparado con el año 19, que es un año que fue muy malo, terminó muy mal, y ya era un año que venía arrastrando ya una caída de la actividad que venía de principio de 2018. Esa es mi mirada por ahora. Después, si quieren, vamos a temas más del sector, pero respecto a lo que comentaba Andrés, eso es lo principal como para comentar. Sí, yo parece que hay dos temas que no mencioné y que son importantes, de que el cepo cambiario es gran enemigo del mercado inmobiliario. Hoy sabemos que el que compra es porque ya tiene los dólares, el que tiene la posibilidad de comprar dólares, si va al mercado informal, esos dólares después no los puede usar para comprar un inmueble. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, la ley de alquileres. Hoy hablábamos con Fabián. Fabián me decía, bueno, no hay que olvidarse, ¿no?, del contexto propio del país, porque realmente toda Latinoamérica en este momento está teniendo un cimbronazo. O sea, le comentaba a Fabián el último informe del Real, de paso le hacemos publicidad a la Universidad de Itela, ya que lo tenemos a Andrés acá. El Real es el relevamiento que hacen sobre los valores de pedido, el valor pedido al metro cuadrado en distintas ciudades de Latinoamérica, y a mí me llamó mucho la atención el desplome de Santiago de Chile, y bueno, vemos ahí en picada también a Buenos Aires, pero lo de Santiago es bastante llamativo y tiene que ver también con temas cambiarios y la inflación. Y después otra ciudad que llama bastante la atención, creo que era Río, que había bajado también. Pero Fabián me decía, Sole, no te olvides que acá también tenemos el contexto legal, o sea, la ley de alquileres no ayuda en nada realmente. Y hubo en algún momento, yo tenía como un grupo de propietarios que lo que decían, bueno, espero a ver si sale algo. Y esa gente que esperó hoy, no sé qué está haciendo, o sea, capaz no me está, a ver, los datos no me están diciendo que están volviendo las propiedades al mercado locativo. O sea, de que esto que se cae en zona prop la cantidad de ventas y no sube en alquiler. O sea, sube 100 propiedades, no es nada. O sea, estamos en 100.000, en 6.000, perdón, avisos de departamentos en alquiler, cuando deberíamos tener por lo menos 9.000. No sé, Fabián, si querés hacer algún comentario sobre estos dos puntos. No, sí, por supuesto. La verdad que además de todos los problemas que tenemos como región y en el mundo luego de la pandemia y de la guerra de Ucrania, como decía Sole, tenemos temas específicos, que es el tema legal con la ley de alquileres. Tenemos, acuérdense, el revalúo inmobiliario que comenzó en Cava, pero también a nivel nacional. Y luego tenemos también
el debate incipiente sobre qué hacer con las viviendas vacías, si va a haber un impuesto adicional. La verdad que son temas bastante, digamos, que lo que hacen es impactar sobre la cantidad de inversores. O sea, no solamente no tenemos un mercado apalancado con el crédito hipotecario, como pasa en casi todo el mundo, sino que además el inversor, que era aquel inversor que tiene plata en la mano, el dólar colchón, se retiró del mercado, porque antes compraba propiedades para poner en alquiler. Hoy es tan baja la renta, pese a que se ha recuperado, y básicamente se recuperó porque cayó el numerador. Lo que cayó fue digamos, perdón, el denominador, cayó el valor de la vivienda, pero no fue por un gran repunte. Lo que pasó también, es cierto que la ley de alquileres hizo aumentar mucho, tuvo un shock inicial de aumento en el valor de los alquileres, pero luego se estabilizó y fue ajustando por inflación. Pero lo que sigue cayendo es el valor de la propiedad, por eso sigue aumentando también la rentabilidad. O sea que no es un ajuste, digamos, muy deseable para el propietario, ¿no? Después, Sole, si me permitís, yo quería hacerle una pregunta a Andrés, que tiene que ver un poco también para tener mi perspectiva del mercado, es el siguiente. Dado que es Vox Populi que va a haber un ajuste, que va a haber una política de shock y un plan de estabilización, ¿cómo te imaginas, Andrés, vos que va a ser el tema del cepo? ¿Te imaginas que que van a unificar el mercado cambiario al inicio del plan? ¿O te lo imaginás más bien, digamos, primero que entren los dólares, que entre el shock positivo de confianza y luego con el correr del tiempo unificar el mercado cambiario? Porque esto, como decía Sole, impacta de lleno en lo que va a ser la perspectiva del sector. Mira, me parece que no hay una respuesta única porque, digamos, unificar, digamos, tiene una ventaja, que es básicamente que haya un único mercado. El cepo es una distorsión gigante. Ahora bien, si vos querés unificar de entrada, tenés que ir a donde tenga que ir. Y obviamente vos no vas a tener reservas, que eso también es un tema importante, ¿no? Entonces, y que yo también creo que no va a entrar mucha plata de movida, justamente porque la experiencia reciente de 2015-2019 terminó mal. Entonces, si bien obviamente la respuesta más honesta es no sé, mi apuesta sería por algo más pausado, algo más pausado. Sí me parece que lo que va a pasar es que el próximo gobierno, no importa quién sea el nombre, eh, quizás tenga que hacer un desdoblamiento más formal, quizás sobre todo haga la cosa más transparente, es decir, digamos, vos querés pagar dividendos, pagá dividendos, pagás por el dólar caro, digamos, y chau, y esto de que si compras MEP no puedes importar, veo, o mismo el tema turismo, lo veo todo mucho más mejor organizado, digamos, pero no necesariamente unificado. Eso es un poco los pensamientos, pero también me parece que, y acá hay algo de injusticia, me parece a veces en los periodistas y en la opinión pública, que le piden a determinado candidato: decime qué vas a hacer en diciembre del 2023 con el mercado de cambios, cuando vos en cierta forma no sabés si vas a llegar con 100 de inflación, con 300 de inflación, con 500 de inflación, si vas a llegar con 0 de reservas o con 6.000 millones, o sea, es mucha la diferencia. Entonces, uno puede tener por ahí un plan para decir, bueno, che, ¿qué voy a hacer yo con las tarifas? Es más fácil pensarlo. O ¿qué voy a hacer yo con, no sé, tal sector de la economía? Pero me parece que hasta no saber cómo llegamos va a ser muy difícil tener todo muy puntillosamente planificado en el mercado de cambios y en la parte monetaria en general. Perfecto, a ver, Sole, si querés un poco para ir bajándolo al mercado inmobiliario. Entonces, un poco para repasar, para los que se sumaron recién, y perdón Andrés por parafrasearte y mal, Andrés decía que él se imagina un masomenismo, digamos, hasta las PASO, y en el sentido de que vamos a llegar a nivel cambiario con la economía más o menos estable, en estos niveles estable, ¿no? Pero con la economía planchada, con una inflación de 3 dígitos bajos y con una brecha que estaría en un piso que quizás no suba, pero que sí se encuentra en un piso. En ese sentido, para bajarlo bien al mercado inmobiliario, la pregunta es entonces si el nivel de actividad que estamos viendo hoy, que ya es bajo y que está convergiendo
a niveles de 2019 es sostenible en el tiempo, y me refiero sostenible en, por ejemplo, y ahí te pregunto, Andrés, la ventana temporal que va entre diciembre y marzo. Recuerden que estamos en un momento de sequía, ahora viene la cosecha fina. Se supone que la cosecha fina, perdón, la liquidación de divisas de la cosecha fina ayuda a la economía a llegar desde diciembre hasta marzo, cuando llega, digamos, el poder de fuego de la cosecha gruesa. Ahí tengo una primera pregunta, qué pasa en esa ventana temporal, y luego sí, qué va a pasar, como decía Andrés, con la expectativa de recambio a nivel de, por supuesto, tanto precio como cantidad. Ahí todos creemos que la expectativa de recambio en el mercado inmobiliario va a ser positivo, pero si el cepo no se va a levantar y si viene un plan de estabilización y de shock, entonces, ¿qué nos queda en el mercado? Nos queda un año ahora por delante que va a ser durísimo, más otro año más mínimo de estabilización. O sea que tenemos 2 años de vacas flacas. Ahí corregime, Andrés, si soy demasiado pesimista. No te veo demasiado pesimista porque además, de nuevo, yo vengo más del mundo financiero y no puedo dejar de decir que el activo inmobiliario es un activo ilíquido, ¿no? Y además es ilíquido sin crédito, porque vos decís, bueno, a lo mejor yo tengo este activo que no se puede vender o no encuentro compradores al precio que yo necesito, pero bueno, el banco mientras me dio crédito hipotecario y yo tengo liquidez de otra manera. En la Argentina es dunga dunga o muerte, ¿no? No tenés eso. Entonces, ese es un problema. Lo de la sequía, definitivamente, yo estimo que hay 2.500 millones de dólares menos de trigo, básicamente, son 7 millones de toneladas menos que el año pasado, a un promedio de 300 y pico de dólares la tonelada, ahí tenés los 2.500 palos menos. No es un desastre macroeconómico, porque el trigo es menos importante que la soja y el maíz, y porque uno tiene alguna esperanza de que llueva después. O sea, me parece que para el trigo está todo muy jugado. Creo que la persona más optimista que escuché dice 16 millones de toneladas, la bolsa está en 15, el año pasado fue 22, también la bolsa de Rosario está en menos de 14, así que puede estar por ahí. Pero alguna gente te dice que la Niña revierte a partir de enero, entonces que si llueve en enero, capaz que el maíz se complica, pero la soja no, entonces por ahí tenés una cosecha digna, no bárbara, pero digna el combo maíz-soja, y eso hace que no sea tan complicada la situación. Ahora bien, también hay otro tema que es que yo diría hay un combo complicado. Uno es la sequía, pero aparte acordate que en diciembre en teoría tenés que empezar a pagar las importaciones que pateaste por 6 meses. Entonces ahí hay una presión adicional sobre el dólar oficial. Después tenés la temporada turística, porque si alguien piensa que el dólar Qatar va a hacer que la gente no vaya donde pensaba ir, me parece que no entiende muy bien cómo funciona la cosa. Sí, los pasajes están más caros, sí, la tarjeta cuando te venga va a estar más caro, pero la gente no va a cambiar mucho su destino. El que se iba a ir a Miami no se va a ir a San Clemente. Y a veces alquilar en Cariló es más caro que alquilar en Miami o en Punta del Este, con lo cual no se me ocurre que haya demasiado cambio por ahí. Y después está la otra cosa, que yo no tengo la menor idea, pero lo marco como un riesgo, que es el riesgo gasoducto. O sea, Alberto te dice que el 20 de junio se inaugura el gasoducto Néstor Carlos Kirchner, y yo no tengo la menor idea si esto es así. Le pregunté a alguien más cercano al masismo y me dijeron sí o sí se inaugura. Después le pregunté a alguien más cercano a la oposición y me dijo de ninguna manera llegan. Y después le pregunté a alguien por ahí con menos pasiones políticas y me dijo es llegable, pero tiene tantas ifs, me dice, tiene tantas aleatoriedades que no sé si llega. Y entonces me quedé con esta, en donde, bueno, dejo abierta la posibilidad de que llegue, pero necesitas que las empresas constructoras, las más chiquitas, las más asociadas al mundo K, cumplan su parte. Necesitas que cuando pasan por territorio mapuche eso no genere bolonqui, bla, 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 bla. Si no hay gasoducto, bueno, tenés otro tema, que es que el invierno que viene tenés que volver a importar mucho gas. Y con digamos, no sabemos los precios del invierno que viene, pero dólares sabemos que no vamos a tener. Entonces la situación por ahí también va a estar un poco más estrecha porque, digamos, la solución a la falta de dólares son dos. Una, la más lógica es devaluar, y la que elige este gobierno
que es restringir las importaciones al hueso, y cuando restringís las importaciones al hueso lo que tenés es más inflación y más recesión. Entonces, esas son un poco las cosas que, digamos, que pueden ponerle matices al masomenismo, al masismo-masomenismo que yo describía antes. Por eso es que creo que, si bien mi escenario base es que el plan llega, me parece que si pifio es porque la cosa sale peor y no mejor. Hola, ahí alguien pidió micrófono, no sé si quiere hacer una pregunta. Blas, ¿estás ahí? ¿Querías hacer una pregunta, una observación? Mientras tanto digo que es como que estoy en un laberinto y veo que no hay salida, o sea, es como que variable que vamos analizando, variable que vemos como que no tiene el lado positivo, ¿no? Para el mercado. Esa es como mi sensación. Algo de lo que no hablamos fue el blanqueo, por ejemplo. Y, por ejemplo, del lado de lo que es construcción, según escuché en el último evento de reporte inmobiliario de parte de un desarrollador, fue que no movió la aguja. Vamos a ver si en el presupuesto se aprueba la parte de lo que iría al usado, pero tampoco sería algo que reactive mucho el mercado, ¿no? Creo que tiene que ver más que bien con la reputación y la falta de confianza que hay respecto a estas medidas de parte de la gente, ¿no? Es como que no veo que eso pueda llegar a repuntar el mercado. Sole, yo retomo un poco en base a lo que decían Fabián y Andrés. Eh, yo creo que lo que tiene que predominar es la cautela. No veo que haya muchos fundamentos en la macro que nos permitan pensar que, como lo estamos analizando bien en detalle, las razones solamente de funcionamiento de la economía hacen que no vaya a haber dólares para que este sector sea líquido. Entonces, al mismo tiempo, los salarios... la expectativa es, ojalá que siga en lo que tiene de tiempo este mandato actual y el que venga que pueda continuar con un sendero de estabilidad, pero en un escenario de moderado optimismo, que la cosa no se vaya de madre, cosa que ya eso es un logro en el final de este mandato y en lo que viene, que por lo que dice Andrés y por lo que el escenario manda, aparecería como lo que debería ser el próximo gobierno, es estabilizar y muchos se inclinan más por el shock que por hacer algo intermedio. Lo cierto es que los salarios en dólares no creo que vayan a mejorar en ese escenario y eso es lo que de alguna manera también mueve el mercado. Entonces, a ver, yo para ponerle esto bajada al dinamismo del mercado actual, yo creo que en cantidades puede continuar en tanto y en cuanto se siga recorriendo un sendero donde las variables se vayan estabilizando en lo que queda de este mandato y en el mandato que viene, que pueda ir de a poquito mejorando las cantidades y desagotando el stock. Al mismo tiempo, creo que hay un periodo donde hoy empieza a haber precios que son atractivos. O sea, nosotros, en base al relevamiento de operaciones inmobiliarias, Fabián había hecho una proyección sobre todo el mercado para la presentación en Expo Real Estate y ahí nos daba que teníamos entre un 11% a valor de mercado y un 19% en zona de oportunidades, o sea, cerca de un 30% de lo que hoy está en stock, que creemos que hoy está en zona de oportunidad de compra. Esto quiere decir, estás comprando a valores históricos abajo de, no sé, 2005, 2004, 2006, o sea, realmente valores que no se veían hace tiempo en el mercado. Lo que sí, acá siempre tenemos por el lado del público que los propietarios, los que por lo general se emocionan y están esperando a ver qué hacen con su propiedad, son los que no están dentro del 30% de oportunidades, que son los que son más pragmáticos y quieren vender. Por lo general son los que están dentro del 70%, que están totalmente fuera de precios y que están pensando que si hay un cambio de gobierno las cosas salen bien, van a mejorar esos precios. Los precios que están fuera de mercado hoy, que están en valores de 2018, 2017, yo en esto quiero ser contundente. No veo un escenario que esos precios se vayan a volver a ver hasta dentro de 6, 7 años. Entonces, hoy hay valores que son Estoy de acuerdo. compra, pero los valores de los valores que hoy se ven, a mí todos los días hay propietarios que dicen, pero mira este departamento, no, pero mira este otro que tengo como comparable. Y te ponen valores que están publicados
Pero hoy hacer una comercialización razonable de una propiedad, si lo haces bien, publicás donde tenés que publicar, le pones toda la cabeza que tenés que poner y tenés que invertir lo que hace falta, tenés que gastar cerca de entre 700 y $1000 para que una propiedad esté bien comercializada. ¿Vos pensás que alguien va a invertir eso en una propiedad que está totalmente fuera de precio y que no se va a vender hasta dentro de 10 años? No, no hay manera. Entonces digo, perdón, Sí, sí. ese es el comentario que quería hacer y no sé si hay alguien hizo alguna intervención. Perdón. Sí, Quedo en espera. Blas había pedido Perdón. micrófono y Sí, quería saber si perdón. tenía una pregunta. Yo no soy un experto inmobiliario, pero tal vez digamos, en este caso, un inversor o posible inversor. Y quería preguntarles qué les parece a ustedes y también, más allá de todas las cosas que dijeron negativas del momento, digamos, las tasas internacionales, porque uno compara las tasas de los bonos del Tesoro americano hace 6 meses no rendía absolutamente nada y ahora está rendiendo un 4%. Vos lo comparás compras una propiedad, también la alquilás y demás, no sé cuánto está rindiendo hoy, pero yo lo veo eso. Recién estuve hablando, creo que era Andrés, decía, también están los bonos argentinos que ahora van en 20%. La mayoría que compraron esos bonos argentinos son los que se quemaron en el blanqueo anterior y compraron los bonos argentinos para recuperar su inversión, el gasto del blanqueo. Y hoy toda esa plata desapareció. Por eso yo te digo, yo coincido con lo que decía Andrés, que mucha plata o muchos fondos de posibles inversores para el mercado inmobiliario ya no está. No sé cómo está la generación de riqueza nueva para poder invertir. Yo sé que los argentinos, nosotros lo que primero queremos invertir siempre es en el sector inmobiliario, porque es lo que más atrae y está bien. Y aparte está bueno que así sea porque es un sector que para mí no está intervenido por el Estado, o sea, el Estado no se mete en las negociaciones entre privados, pero yo creo que las tasas de afuera que están ascendentes puede ser una competencia, o no, digo yo no sé cómo están rindiendo en dólares las propiedades hoy que alquilás, es eso nada más. No sé si fui claro igual. Sí, se entiende que hoy los reportes que salen sobre la rentabilidad están basados en valores de publicación, que los que estamos en el ROI sabemos que son valores mucho más altos. Entonces, si vos tenés que los alquileres, justamente por esto de la inflación y la falta de oferta, subió el precio en pesos y las propiedades en dólares bajaron, la rentabilidad claramente mejoró. Ahora, no estoy de acuerdo con eso de que el Estado no se está metiendo, justamente. No, Me parece que yo digo que no se mete en la negociación, porque yo te digo, vos querés comprar una casa y mi casa vale, no sé, $600.000, por ejemplo, es una casa importante, ponerle, no te digo la mía, ¿no? En general. Y si no, no la vendo, o sea, no es que se meten, yo digo que no se meten en los precios de No, venta y en de los compra. precios de venta no se meten, en los precios de Eso es lo alquileres que se yo digo. metieron. De los alquileres, sí, no, yo te digo el precio de compra-venta. No, los alquileres, Sí, no. Pero yo me acuerdo en los 90 que la rentabilidad, el costo de alquiler era más o menos el 1% mensual. exactamente, era el 12% anual. Exacto. Y ahora debe ser un 4. No sé Yo te diría que es menos, y menos del pero 4, sí. sí, yo creo que el reporte inmobiliario, el último dato que dio era un promedio del 3, algo, el bruto, ¿no? Porque Claro, después claro. tenés que descontar la parte de impuestos y No, bueno, no, y todo. no, por Sí, supuesto que se mete, por supuesto el Estado se mete en los alquileres, eso ni hablar. Yo te digo, no se sí, mete en el tema del el precio de compra y venta de las propiedades, porque eso no, sería el por suerte colmo. sería el colmo, sí. Por Sí. suerte no se mete, No sé, pero Andrés bueno. quería hacer un comentario y yo le interrumpí, me parece. Okay, perdón. No, estoy de acuerdo con Blas. O sea, el tema de la tasa de interés, o sea, las hipotecas en Estados Unidos ya pasaron el 7%, la hipoteca estándar de 30 años. Eso va a tener un impacto también en el precio de las propiedades, ya lo está teniendo en Estados Unidos. Y cuando te escucho a vos decir que a mí me rinde, tengo un departamento y me rinde 4%, o aunque me diga que me rinde 7%, no hay ninguna chance de que yo pueda pensar que eso es una buena alternativa. O sea, cuando hay alternativas básicamente libres de riesgo, que me rinden lo mismo, como un bono del Tesoro americano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema para el sector, porque además si yo compro para alquilar, el famoso buy to let,
y encima tengo al Estado argentino que me dice cómo tengo que hacer el contrato y la ley de alquileres, y además tengo el riesgo argentino de por sí, aunque el Estado no se meta o aunque la ley de alquileres fuera buena, no dejo de tener un activo en la Argentina y líquido, porque al final de cuentas, si yo tengo bono argentino y me fue mal, me puedo deshacer de la propiedad, no sé cuánto me puedo deshacer. Tengo un problemón. Y yo creo un poco, también estoy de acuerdo con lo que decía Juan Manuel, es decir, en general los economistas, yo siempre digo esto, cuando no sabemos mucho de algo, comparamos contra el promedio, ¿no? Entonces, claro, vos decís, che, contra el promedio los departamentos o las propiedades en Argentina están bajas contra el promedio histórico, pero hay dos cosas que hay que hacer. Una, obviamente, acuérdense que hay inflación en Estados Unidos, entonces siempre hay que comparar contra el promedio histórico ajustado por inflación. Y la segunda cosa es que la Argentina está mucho peor que su promedio histórico. Entonces, recuerden que el argentino promedio hoy es 12% más pobre que el de hace una década. Recordemos que tenemos el PBI per cápita un poquito más alto que el del año 75. Entonces, digamos, no podemos pensar que vamos a volver a los valores del 2008, 2009. No hay forma. Y a esto además tenés otro problema más que, insisto, con el tema de liquidez. Cuando fue la crisis del 2001, como había crédito hipotecario en los 90, hubo baja de precios más rápida porque hubo gente que no podía pagar las hipotecas y hubo foreclosures y los bancos vendían o a través de las escribanías o lo que fuera. Entonces, ahora el que tiene un departamento no lo tiene con crédito prácticamente. Entonces no hay ese factor del que le va mal eh, eh, puede vender el departamento, ¿no? Es como un mercado además donde no hay posibilidad de shortearse de alguna manera. Y eso hace que los mercados donde uno no se puede shortear son mercados más ineficientes que los mercados más líquidos en donde uno puede hacer un poco lo que quiera. Entonces, esas son un poco las reflexiones sobre lo que dijeron Blas y Juan Manuel. Perfecto. Tengo dos personas que quieren hablar. Uno es un colega y Pablo. A ver, el colega si quiere hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar. Eh, quería, De nada. quería saber, ¿y la incidencia de la liquidez que está en cajas fuertes? O sea, estamos hablando prácticamente un PBI. Entonces, yo creo que también el cambio de expectativas debería motivar a que esa liquidez ingresara en el mercado formal, ISC, compra de propiedades. Pero entiendo que uno de los anclajes que hay para que esa decisión pueda darse es la seguridad jurídica. O sea, uno de las dagas, digamos, en nuestro mercado fue la ley de alquileres, sin duda, porque al inversor que no entra en el mercado de capitales tiene como única herramienta, después de lo que pasó en el 2001, el mercado inmobiliario como salida de lograr algún tipo de renta sin tener que entrar en activos complejos. Entonces, ¿cómo juega la liquidez que está en cajas fuertes y cómo juega la expectativa o cambios de expectativa para que esa liquidez entre en el mercado y nos beneficie y nos dé una dinámica? Bueno, si puedo, yo creo que esa liquidez que está en caja fuerte no va a entrar nunca en el mercado. Perdón que pinche el globo, eh, porque no es óptimo que así sea. Es decir, si yo tengo una o dos propiedades en Argentina, tengo todo mi capital humano en la Argentina y tengo algún ahorro, lo más lógico sea que no lo ponga en la Argentina. Y esto me hace acordar donde nosotros todos los economistas seguimos cuántos dólares tienen los argentinos en el exterior, ya sea en la caja fuerte o en cuentas en bancos o en brokers en el exterior. Y decimos, bueno, esto es un potencial porque si en algún momento esa plata vuelve, y yo creo que lo decimos hace mucho y me parece que no va a volver por lo menos por mucho, mucho tiempo. No es algo que ahora viene el gobierno que viene y el gobierno que viene la pega con el plan de estabilización y en un año esa plata está. Yo creo que pueden venir los intereses de esa plata. Es como cuando el ministro de Economía que tiene que reducir el déficit fiscal dice voy a hacer una lucha contra la evasión. Lo acabo de ver en un discurso en YouTube de Surruil en el año 85. ¿Ok? Y la evasión solo creció en estos 35 años, ¿no? Entonces, yo no la veo por ahí. Entonces, en el margen, sí. En el margen los intereses pueden volver.
y todo eso. Además, acordate que lamentablemente este es un gobierno que te fuerza a negrear, porque, por ejemplo, le dice a los importadores que usen el blue, porque como no pueden comprar MEP o contado con liqui, vos ves hoy importadores con plata blanca comprando dólares negros para pagar las importaciones en China. Bueno, todo eso hace que me parece que va a ser muy difícil ver, ver una vuelta de la plata esa que se fue. Pero Andrés, esa plata durante el gobierno de Macri vino mucha plata de caja de seguridad y cuentas no declaradas, se declararon y se blanquearon y bueno, y así terminó, ¿no? Y ahora se negrearon, Fue un de tiro en el nuevo. pie y ahora está todo el mundo dando vuelta a eso. Exactamente. Fíjate que una de las preguntas más comunes de amigos es, ¿viste esto que salió, que Massa llegó a un acuerdo con Estados Unidos para Sí, sí. detectarla? Bueno, en teoría hace 4 años era irrelevante esto porque todos los que tenían cuenta la blanquearon y ahora resulta que están todos asustadísimos porque Sí. yo creo que igual no va a pasar nada, No va a pero pasar si nada, esto ¿no? fuera cierto, pero esto es algo que nosotros suponemos, pero suponete por un minuto que sea cierto, la gente vuelve a estar asustada porque por ahí negrió el stock, pero toda la que generó en todos estos años, blanqueó el stock, pero toda la que generó en estos años se negrió. O se fue negriando conforme el impuesto a la riqueza, la suba de bienes personales y todo el entorno de lo que... Entonces yo o sea, ojalá me equivoque, porque yo vivo acá y pienso seguir viviendo acá y sería espectacular que entre toda esa plata, pero si me preguntás si yo realmente pienso que esa guita puede volver, creo que tiene que pasar muchos años de muy buenas políticas y ahí sí, pero estamos lejos de eso. Me gustaría cerrar con, no sé, Pablo, tenías una pregunta, querías participar. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad, la mía es una inquietud, un planteo. Yo soy un potencial inversor que está esperando, ¿sí? Ahora, ¿por qué no avanzo? Y en realidad es porque todo el mundo habla del dólar, ¿no es cierto? Porque relacionan lo que es el inmueble al dólar. Ahora, mi preocupación son los pesos. Nosotros sabemos que entre el ELIC y PASES hay más de 2,5 veces la base monetaria, que se está roleando a muy corto plazo, siempre antes de las elecciones. Y si es que para algo sirven los pesos, es para convertirlos en dólares. Entonces, ya sea que ese no renovación del ELIC y PASES se conviertan en emisión del Banco Central y vayamos a una hiperinflación como la de Alfonsín, donde los inmuebles bajaron a 1/3 más o menos de su valor, o porque se dispare el dólar y bueno, medido en dólares los inmuebles también bajen, es que yo me estoy conteniendo. No sé si lo estoy viendo mal o qué opinión tienen de ese tema. Yo, un solo tema, un contrapunto, Andrés. No sé si vos mencionaste al principio, si bien obviamente hay distintas visiones sobre el pronóstico de lo que puede pasar en la economía de acá a la finalización del mandato del actual gobierno, pero ahí mencionaste el porcentaje del ELIC más PASES que mencionaste al comienzo de tu intervención, eso por un lado. Y por el otro lado, yo quisiera retraer el tema a una pregunta que hizo uno de los colegas hace un ratito respecto a, que vos respondiste bien, Andrés, respecto a la expectativa de que lo que está afuera ingrese y dinamice el mercado. No fue, en eso por ahí me permito discrepar, que tampoco ni en el gobierno los anteriores gobiernos peronistas, en el gobierno de Macri, no fue un dinamizador la plata que estaba fuera del sistema que ingresara. Eso puede haber entrado en marginal, acompañado más el dinamismo de la economía local, pero ese no es dinero que en general dinamiza el sector. Y hoy el sector está dinamizado muchas veces por los excedentes en pesos y es cierto que requiere que el sector sea dinámico la liquidez en dólares. Por ahí yo por ese lado me preocuparía más por la estabilidad de los dólares y que haya liquidez en dólares más que, obviamente que un proceso de unificación lo mejoraría y lo dinamizaría, pero dado lo que venimos analizando, no veo de corto y de mediano plazo que eso vaya a normalizarse. Hay dos comentarios. Una es que no es ni con Macri, ni con... Nunca, que yo me acuerde, tengo 50 años, entró plata a la Argentina de los argentinos. Sí, tuvimos en algunos momentos inversión extranjera directa de compañías que
ponían fábricas o instalaban, no sé, cosas en Argentina, pero si vos mirás la serie de plata que los argentinos tienen en el exterior, siempre creció. Con Macri, con Menem, con Cristina, con Néstor y con siempre, desde época de mi abuelo. Entonces, por eso es que soy bastante escéptico con los famosos dólares de afuera como herramienta de dinamismo. El primer punto que hacía en el tema de los pesos, sí, bueno, ese es un poco lo que yo digo. Yo digo, hoy no me preocupa, no estoy seguro, pero no es que me olvido del tema. Lo pongo al lado en el escritorio porque es algo a seguir. ¿Cuál es el tema? El tema es si vamos a tener otra escaramuza como la que tuvimos en junio, donde el Banco Central tiene que salir a ponerle pesos para sostener el precio de los bonos, porque nadie quiere bonos, entonces la gente se va de bonos y compra el ELIX. Entonces, desde un punto de vista del sector público, eso es lo mismo, porque en vez de tener deuda del Tesoro, tienen deuda del Banco Central. No es especialmente grave ese tema, pero, como dije, si llegara a bajar la inflación, hay un tema de ocuparse. Ahora, ¿cuál sería el escenario que se plantea? Suponete que los bancos llegan al límite del ELIX, que el Banco Central no aumenta ese límite, y los bancos dicen, bueno, mira, no tengo que hacer con la plata, dejo de tomar depósitos, o te pago menos por los depósitos en las cuentas remuneradas o lo que sea. En ese contexto, es muy probable que haya un salto cambiario. Cuando digo un salto cambiario no me refiero al oficial, me refiero a volver a tener números de dólar de mercado más de pánico que los actuales. Eso sería un potencial riesgo. Ahora, hay que recordar también que estamos con un cepo tan duro que los pesos no se pueden ir a ningún lado. Porque nosotros nos acostumbramos al corralito, que sacábamos los pesos, comprábamos dólares, bueno, pero ahora no, digamos, sacar los pesos y quedarte en pesos circulante no tiene sentido, salvo que vayas a comprar blue. Porque después los pesos no se van, o sea, cada vez que alguien compra contado con líquido MEP, alguien hace la operación correcta. Lo que sí puede pasar es que cambie el precio relativo. Entonces ahí no tenés una corrida contra las LELIX y lo que puedes tener es un salto discreto en el mercado del MEP y del contado con líquido, del blue, y eso obviamente tampoco es bueno para la construcción o para la construcción puede serlo, para el mercado inmobiliario, porque los salarios en dólares blue caen muchísimo en ese escenario. Perfecto, muchas gracias Andrés. Como para ir cerrando, un resumen. A ver, Fabián, ayúdame. Desde el lado de la oferta, decimos, bueno, sigamos observando a ver qué pasa, porque por ahí en zona prop se llegó al techo y en Argenprop no. O sea, es un dato que hay que seguir viéndolo, a ver qué pasa. Es verdad que se desaceleró, no es que sigue aumentando todas las semanas, y podría ser una señal, no sé si una señal de reactivación, puede ser una señal de resignación. O sea, ante esto que yo dije, ya hay más datos de en cuánto se están vendiendo realmente las propiedades, se choca el deseo con la realidad y decís, bueno, lo retiro de la venta. O que las inmobiliarias dicen, solamente voy a publicar lo que realmente esté en precio y se pueda vender. Esos son, del lado de la oferta hay que ver, digamos, esas variables. Del lado de la cantidad de operaciones, yo no veo que, a ver, como bien decía Fabián, hay un tema estacional y sabemos que de acá a diciembre siempre van aumentando. Ahora el tema es, tenemos mundial en noviembre, no sé qué va a pasar, siempre el mes de mundial es un mes muy tranquilo para el mercado, hay poca actividad, no sé en qué horario son los partidos, pero bueno, es otra variable que hay que ver. Para mí, con cepo, más de 3.200, 3.300 operaciones, para mí también se llegaría como al techo en cuanto a cantidad de operaciones. Y el tema del precio, yo no estaría viendo todavía que lleguemos a un piso, a menos que, no sé, el costo de la construcción se acelere mucho y del lado de la reposición, digamos, no se pueda ir más abajo, pero los usados viejitos, como siempre digo yo, que no tienen balcón, oscuros, y bueno, capaz que no, ya ni hay precio, o sea, no los vas a poder vender. Fabián, ¿querés cerrar? Coincido plenamente, Sole, y con el panel. La verdad que por eso nosotros quisimos hacer el space, para un poco matizar y llevar un poco de cautela, porque empezamos a ver muchos artículos y a veces referentes saliendo a decir
se viene la recuperación, se viene la reactivación, y nosotros estábamos hablando entre nosotros y con muchos colegas de Roy, y la verdad que no estamos viendo eso. Y cuando uno intenta pausar, parar la pelota y analizar los datos, tanto los macro como los del sector, como los datos micro de cada empresa, y bueno, uno tiene mucho más cautela, sobre todo a la hora de lo que se viene. Es decir, hoy estamos de vuelta operando en niveles compatibles con 2019, que era 3.000 y pico de operaciones promedio, que había sido el peor año de la historia. El dato de la oferta lo dejaría de lado porque para mí es un tema, como dijo Sole, únicamente zona prop. Vamos a analizarlo, a ver qué pasa, pero nunca fue una baja de la oferta con un correlato gigante en el momento de la demanda. Por lo tanto, lo dejamos en paréntesis. Y después, ¿qué pasa de ahora en más? Hasta hoy, ¿quién está comprando? Quienes compran es únicamente consumidor final. Aquellas personas que se agrandan, que se achican, temas familiares de sucesiones, únicamente ellos. Digamos, el inversor casi desapareció y no creemos que vaya a volver. Y ahora estamos justo en puertas de un año complicado con elecciones y cada vez que hay elecciones hay turbulencia cambiaria. Y ya Andrés habló mucho sobre qué va a pasar en este año y el año que viene. Por lo tanto, digo cautela. Sí me quedo con quizás con datos positivos que no hemos hablado. Sí veo que los colegas, el mercado inmobiliario mejoró mucho en estos años post pandemia la forma de trabajar. Fue tanto el ajuste a nivel caída del nivel de actividad como del ticket promedio que se destruyó, que todas las inmobiliarias tuvieron que trabajar de forma distinta y de manera mucho más eficiente y ya no toman con tanta facilidad departamentos fuera de precio. Y eso creo que es algo extremadamente positivo para el sector. O sea que sigue habiendo distorsión de precios y ese es un problema central del mercado inmobiliario porque no hay precios claros. Recién hablaba un potencial inversor y dice, bueno, ¿cuándo entro? Bueno, hasta aquí el inversor que estuvo esperando y ganó. La persona que quería comprar en 2019, si esperó 2020, ganó plata. Si esperó 2021, ganó plata. Y si compró en 2022, ganó muchísimo más plata. ¿Eso va a seguir así? Yo ya creo que no. Vamos a ver dentro de poco en el ROI, vamos a hacer un informe de qué pasó año contra año, o sea, el acumulado del año versus a nivel trimestral, y estamos viendo que esa dinámica sí comenzó a cambiar y es quizás el único dato positivo, conjuntamente con lo que puede llegar a ser un cambio de expectativas con el recambio político. Pero bueno, prudencia total y que ningún vendedor se imagine que va a haber un boom de precios, por favor, porque va a seguir perdiendo plata. Eso es muy importante para también Claro, señalar. cuando Juan Manuel y vos dicen cautela, ¿se refieren a hablarle al vendedor? Ojo, no te creas que cuando vayas a pedir una tasación, sé realista. O sea, la cautela desde dónde está. Mirá, a ver, Sole, eso solo para complementar lo de Fabián, yo creo que cautela con el vendedor en ese sentido, que no esperen un boom de precios, que es en este momento y sobre todo por la cuestión estacional, es un buen momento para vender, sobre todo porque hay mucha dispersión de precios. Y por otro lado, frente a las consultas que hicieron otros que intervinieron en el Space, también dada la nominalidad de la economía afuera, porque hay una inflación en euros y en dólares, también quedarse en dólares para tener este mismo valor en 4 años, no sé cuál es la ganancia. Y al mismo tiempo cautela con el comprador hoy puede hacer muy buenas compras, pero tampoco es un escenario como muchas veces nos plantean algunos inversores, compro y salgo y vendo a los 2 días. Los costos de transacción de entrada y de salida no te permiten hacer eso con una seguridad de que vos vas a salir. Ahora, sí, en esto, perdón que me voy a dar una, no sé si no voy a tener la oportunidad de que me repliquen, pero versus lo que decía Andrés y la preocupación de algunos que con carácter de inversor consultaban sobre el sector, lo cierto es que también frente a alguien que puso plata en bonos y hoy por ahí tiene que convalidar y salir al 20% del valor de lo que puso, al 18% de lo que puso, también el sector por ahí hoy no paga una rentabilidad en términos de tasa de interés real o en tasa de interés en dólares. Lo cierto, si bien es baja la rentabilidad, lo cierto es que el sector no cayó a un 20% de su valor desde hace 4 años. Puede uno haber asumido una pérdida de un 20, un 30, un 40%, pero hoy si el sector es de lenta convalidación de precio de salida y no es líquido.
como ya dijimos en el panel. Lo cierto es que también es un sector que es noble en el sentido que te permite mantener el activo mucho más que otros activos, con las características de lo que decíamos. Ahora, cautela desde ese punto de vista. El vendedor, hoy es un buen momento para vender y yo creo que el comprador puede hacer un buen negocio comprando hoy, pero pensando también en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Perfecto. Bueno, Andrés, de nuevo, te súper agradezco que nos hayas dedicado tantos minutos en el Space y bueno, gracias a los chicos por hacerme... al final logramos ponernos de acuerdo y yo estuve sin voz la semana pasada, lo íbamos a hacer la semana pasada, pero me quedé sin voz y no podía hacerlo, así que les debemos los datos del ROI que seguramente no sé, en unos días, en un mes vamos a tener nueva información y nuevos datos de valores reales de venta y la tipología, que en realidad no cambia. Esto para cerrar, sigue siendo el tres ambientes la tipología más vendida y más demandada. Así que en eso no hubo grandes cambios. Ahora vamos a ver qué va a pasar con el valor de metro cuadrado, si sigue cayendo, si se mantiene estable. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y esta vez me acordé de grabar, así que queda grabado para los que no pudieron estar o para los que quieran volver a escuchar todo. Gracias Andrés, gracias Sole, gracias Fabi y a todos los que se conectaron. Gracias por invitarme. Un saludo abrazo. a todos. Buena Un semana. gusto, chao. Chau.